Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal de chismecito favorito. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, listos para sumergirnos en un drama que está dando de qué hablar en el mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a desmenuzar ese título bomba que seguramente los dejó con la boca abierta. Bomba turca Hande lleva a Kerem a la justicia. ¿Qué pasó realmente? Sí, amigos, prepárense porque vamos a investigar a fondo qué hay detrás de todo este revuelo. Antes de que sigamos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias frescas, chismes jugosos y análisis profundos de sus celebridades favoritas. No se arrepentirán. Ahora sí, entremos de lleno en el meollo del asunto. El rumor que corre como pólvora es que Hande Erçel, la talentosísima y bellísima actriz turca que seguramente conocen por sus papeles en series como Love is in the Air, ha tomado medidas legales contra Kerem Bürsin, el galán que también conquistó nuestros corazones en la misma serie. ¿Pero qué pudo haber pasado entre estos dos, que parecían la pareja perfecta tanto en la pantalla como fuera de ella? Para entender bien la situación, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Hande y Kerem, como muchos de ustedes saben, mantuvieron una relación sentimental que fue seguida muy de cerca por los fans de todo el mundo. Su química en Love is in the Air era innegable y la noticia de que su romance traspasaba la pantalla chica fue recibida con muchísima alegría. Los veíamos juntos en eventos compartiendo fotos adorables en redes sociales, y todo parecía marchar viento en popa. La relación, que nació entre sets de grabación y largas jornadas de trabajo, parecía un cuento de hadas moderno. Ambos jóvenes, guapos, talentosos y con una química arrolladora, encandilaron al público desde el primer momento. Las alfombras rojas se iluminaban con su presencia, las revistas del corazón competían por tenerlos en portada y las redes sociales se inundaban con hashtags dedicados a su amor. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente empezaron a circular rumores de una posible ruptura, y aunque ninguno de los dos lo confirmó inicialmente, las señales eran cada vez más evidentes. Dejaron de aparecer juntos en público, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente, y finalmente, la noticia de su separación se hizo oficial. El anuncio, aunque esperado por algunos, golpeó duramente a los fans, que se negaban a creer que la pareja perfecta había llegado a su fin. Las teorías sobre las causas de la ruptura no tardaron en aparecer, desde incompatibilidad de agendas hasta presiones mediáticas. Después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus carreras profesionales, aunque el tema de su relación siempre estuvo presente en las entrevistas y en las redes sociales. Los fans, a pesar de la tristeza por el fin del romance, siguieron apoyando a ambos actores individualmente. Hande se enfocó en nuevos proyectos televisivos y cinematográficos, consolidándose como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Kerem, por su parte, exploró nuevos caminos, incursionando en la producción y participando en proyectos internacionales. A pesar de la separación, ambos mantuvieron un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal, evitando alimentar los rumores y las especulaciones. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la supuesta demanda? Aquí es donde las cosas se ponen más turbias y donde tenemos que separar la verdad de la especulación. La información que tenemos hasta el momento es bastante confusa y proviene principalmente de fuentes no oficiales, como cuentas de chismes en redes sociales y algunos medios de comunicación turcos que no siempre son del todo confiables. Los tabloides turcos, conocidos por su sensacionalismo y su afán de primicia, han estado publicando titulares cada vez más llamativos, sin aportar pruebas concretas que respalden sus afirmaciones. Las redes sociales, por su parte, se han convertido en un hervidero de rumores y especulaciones, alimentado por la falta de información oficial. Algunas de las teorías que circulan son las siguientes. Violación de la privacidad Una de las acusaciones más fuertes es que Kerem habría divulgado información privada sobre Hande, ya sea a través de comentarios a terceros o incluso publicando algo en redes sociales sin su consentimiento. Esto podría ser una razón válida para presentar una demanda por violación de la privacidad y difamación. Se rumorea que Kerem, en un momento de frustración o resentimiento, habría compartido detalles íntimos de su relación con amigos cercanos o incluso con personas de la industria, lo que habría provocado un gran malestar en Hande. La filtración de esta información a la prensa podría haber sido la gota que colmó el vaso, llevando a la actriz a tomar medidas legales.
Problemas financieros Otra teoría sugiere que podría haber algún tipo de disputa económica entre ellos. Quizás tenían algún negocio en común o algún acuerdo financiero que no se cumplió. En estos casos, es común recurrir a la vía legal para resolver los problemas. Esta teoría se basa en el hecho de que Andy y Kerem, durante su relación, habrían invertido en algunos proyectos empresariales juntos, como la apertura de un restaurante o la creación de una marca de ropa. Si la ruptura sentimental también implicó la disolución de estos negocios, es posible que hayan surgido desacuerdos sobre la repartición de las ganancias o la gestión de las pérdidas. Difamación y daño a la imagen También se ha hablado de que Kerem podría haber hecho comentarios negativos sobre Andy que hayan dañado su imagen pública y su carrera profesional. Esto podría justificar una demanda por difamación y daño moral. En el competitivo mundo del espectáculo turco, la imagen pública es un activo valioso, y cualquier comentario negativo o difamatorio puede tener consecuencias devastadoras para la carrera de un actor. Se especula que Kerem, en algunas entrevistas o declaraciones públicas, habría insinuado que Andy no era tan talentosa como se pensaba o que su éxito se debía más a su belleza que a su capacidad actoral. Estas declaraciones, aunque sutiles, podrían haber sido interpretadas como un ataque directo a la reputación de Andy. Acoso Aunque es la teoría menos probable, también se ha mencionado la posibilidad de que Andy haya sufrido algún tipo de acoso por parte de Kerem después de la ruptura. En estos casos, la ley es muy clara y protege a la víctima. Esta teoría, la más grave de todas, sugiere que Kerem habría persistido en contactar a Andy después de la ruptura, a pesar de que ella le había pedido que la dejara en paz. Se habla de llamadas telefónicas, mensajes de texto e incluso visitas inesperadas al domicilio de la actriz, lo que habría generado un clima de tensión y ansiedad en Andy. Si esta teoría fuera cierta, Kerem podría enfrentar cargos muy serios ante la justicia. Sin embargo, es crucial recalcar que todas estas son solo teorías. Hasta el momento, ni Andy ni Kerem han hecho ninguna declaración oficial sobre este asunto. Sus representantes tampoco han confirmado ni negado la existencia de una demanda. Por lo tanto, debemos tomar toda esta información con pinzas y no dar nada por sentado hasta que tengamos una confirmación oficial. El silencio de los actores y sus representantes solo alimenta la especulación, pero también es una señal de que quizás la situación es más delicada de lo que parece. Lo que sí es cierto es que el silencio de ambos actores ha alimentado aún más los rumores y la especulación. La prensa turca está haciendo guardia frente a sus casas y estudios de grabación, tratando de obtener alguna declaración, pero hasta ahora no han tenido suerte. Los paparazzi, incansables en su búsqueda de la primicia, han estado siguiendo a Andy y Kerem a todas partes, tratando de captar alguna imagen o declaración que confirme la existencia de la demanda. Sin embargo, hasta el momento, los actores han logrado mantener la compostura y evitar cualquier confrontación con la prensa. Mientras tanto, los fans están divididos. Algunos creen fervientemente en la inocencia de Kerem y acusan a Andy de buscar publicidad a costa de su expareja. Otros, por el contrario, apoyan a Andy y creen que tiene todo el derecho de defenderse si se siente agraviada. Y luego está el grupo que simplemente espera que todo se resuelva de la mejor manera posible y que ambos puedan seguir adelante con sus vidas. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla entre los fans de Andy y Kerem, con hashtags que defienden a uno u otro actor. La polarización es evidente y la tensión es palpable. En mi opinión, lo más importante en este momento es ser cautelosos y no dejarnos llevar por las emociones. Es fácil dejarse influenciar por los rumores y las teorías conspirativas, pero debemos recordar que estamos hablando de la vida de personas reales, con sentimientos y emociones. Hasta que no tengamos información confirmada, lo mejor es mantener la mente abierta y evitar juicios apresurados. Debemos recordar que todos tienen derecho a la presunción de inocencia, y que nadie debe ser juzgado sin pruebas concretas. Además, es importante recordar que el mundo del espectáculo es muy complicado y que muchas veces las cosas no son lo que parecen. Las relaciones entre celebridades son particularmente difíciles, ya que están constantemente bajo el escrutinio público y sometidas a mucha presión. Es muy fácil que las cosas se compliquen y que surjan malentendidos. La fama y el éxito pueden ser una bendición, pero también pueden ser una carga muy pesada. Por último, quiero recordarles que el respeto es fundamental. Independientemente de lo que haya pasado entre Andy y Kerem, ambos merecen ser tratados con respeto y consideración.
No tenemos derecho a juzgarlos ni a entrometernos en su vida privada. Debemos recordar que son seres humanos como nosotros, con sus virtudes y sus defectos. En resumen, la noticia de que Ander Ercel ha llevado a Kerem Bürsin a la justicia es un rumor que ha generado mucha controversia y especulación. Hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial de que esto sea cierto, y las teorías que circulan son muy variadas. Lo más importante es ser cautelosos, no dejarnos llevar por las emociones y respetar la privacidad de ambos actores. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentre en algún punto intermedio entre todas las teorías que circulan. Gracias por acompañarme en este vídeo y por estar siempre atentos a las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Espero que les haya gustado este análisis y que les haya resultado informativo. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo este asunto? ¿Creen que es cierto que Hande ha demandado a Kerem? ¿Cuál creen que podría ser la razón? Déjenme sus comentarios aquí abajo y compartan sus teorías. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y antes de despedirme quiero recordarles que me den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.